Hola, soy la madre de un estudiante de primer grado. Sentí curiosidad de saber cómo mi hija está aprendiendo a leer en la escuela. Soy una científica del comportamiento a nivel de doctorado e hice este video porque quiero entender algunas contradicciones que veo entre la ciencia bien establecida de la lectura y cómo enseñan a leer a los niños actualmente. Una cosa me confunde. Quizás ha notado que a su hijo le asignan libros de un nivel de lectura muy específico, que se conoce como justo a su nivel. Estos niveles siguen el alfabeto como A, B, C, etc. Lo extraño es que estos libros a menudo contienen palabras en inglés que para un niño chiquito son bastante difíciles de pronunciar usando los sonidos de las letras. Por ejemplo, community, comunidad, o purple, morado. Se supone que los niños deben memorizar estas palabras. Para hacerlo más fácil, se les enseñan trucos para adivinar las palabras cuando se les dificulta leerlas. Pueden, por ejemplo, adivinar una palabra que tenga sentido en el contexto. Pueden usar el dibujo para adivinar la palabra e incluso pueden saltarse la palabra por completo. ¿No pueden los niños usar el método fonético, que en inglés se llama phonics? Es cierto que a veces recomiendan usar los sonidos de las letras para descifrar una palabra, pero como espero que quede claro en este video, lo que sucede en los primeros grados es que los niños no están aprendiendo bien el método fonético. Entonces, les resulta difícil descifrar muchas de las palabras en los libros que están leyendo. Además, las estrategias que enseñan cómo adivinar a partir de imágenes o del contexto están de hecho reduciendo su capacidad de lectura, dicen los expertos. Esto me llevó a preguntarme, ¿aprenderá mi hija a leer de esta manera? Para averiguarlo, decidí hacer un experimento usando lectura de la A a la Z, también conocida como RAS Kids. Esta popular aplicación de lectura usa libros supuestamente justo a su nivel. Por lo tanto, voy a mostrarles un libro en línea, pero lo que aprendemos aquí debería aplicar a los libros normales que también utilizan estos niveles de justo a su nivel. Mi experimento lo hice así. Primero le pedí a mi hija que leyera un libro en RAS Kids. Luego le pedí que leyera el mismo cuento, pero esta vez con las imágenes cubiertas. Luego le hice leer las palabras más difíciles del cuento sin imágenes ni contexto. Y finalmente, al día siguiente, probé con mi hija estas palabras de nuevo para ver cuánto había aprendido. ¿Usted qué piensa? ¿Aprenderá estas nuevas palabras a pesar de que no sabe bien cómo descifrarlas usando los sonidos de las letras? Veamos qué pasó. I ate paint my swing purple. I paint the fence purple. Yeah, it's amazing how you're reading without even looking at the words. I paint the door purple. Great. Look at all that purple. Mm-hmm. I paint my mom purple. Mom doesn't ought not like purple. Paint. En general, no está tan mal y está leyendo bien la palabra purple, morado. Veamos qué pasa cuando quitamos las imágenes. I put my swig
Great. Okay. Paint. Okay. No es lo que yo esperaba. Okay, go ahead. It doesn't work that way. Se puede ver que está muy desconcertada por la falta de imágenes. Incluso se olvida momentáneamente cómo pronunciar los sonidos de las letras. And paint. I like paint. The fence. Good. Purple. Okay. I paint the door purple. Comienza a encontrar el truco. No tiene imágenes para mirar, pero las frases son bastante repetitivas, así que puede identificar las palabras usando el contexto y el patrón. Does not like purple paint. Ese fue un final fuerte. Ahora veamos qué sucede cuando no tiene imágenes ni contexto para ayudarla. Door. Okay. And swing. All right. And paint. Veamos cómo maneja las palabras que no sabe bien cómo descifrar usando los sonidos de las letras. Stars. Esas palabras fueron un poco difíciles, pero sin duda identificará la palabra purple. La leyó 1,000,000 de veces antes. Es como si nunca hubiera visto esa palabra en su vida. Puedes ver cómo tiembla la cámara porque estoy tan asombrada. Cuando lo intentamos de nuevo al día siguiente, no mejoró nada. No esperaba esto en absoluto. ¿Cómo puede ser que mi hija viera la palabra purple tantas veces en cada página del cuento sin poder reconocerla 5 minutos después? Por un lado, ella pudo identificar algunas palabras sin imágenes ni contexto, pero fíjate cómo su precisión cambió con el tiempo. Los cuadros verdes representan las respuestas correctas. Cuando las imágenes desaparecieron, disminuyó su precisión. Cuando intentó las palabras sin imágenes ni contexto, leyó algunas palabras correctamente, pero noten cuáles fueron. Eran las palabras que podía descifrar usando los sonidos de las letras. Al día siguiente, una vez que se le quitaron las pistas, ya no podía leer las palabras que previamente adivinó a partir de las imágenes o del contexto. Estará preguntándose, ¿por qué no ayudar a su hija a aprender esas nuevas palabras? Pero aquí está la cosa. En el 1er grado, se recomienda a los padres dejar que sus hijos lean estos libros independientemente. Aquí hay un video dirigido a los padres que explica esto. Their teacher is helping them be independent. Support your child in being independent. You could provide your child with a timer if you want them to read and try to stretch their stamina, also reread their texts over and over again. We want to encourage children to keep reading, or even that they're reading with a stuffed animal or an action figure.
they take some time to set up a reading spot where they can focus on their reading with limited distractions. No estoy diciendo que todo es lectura independiente, pero hay mucho de ello, y no está claro, en mi opinión, cómo un lector que apenas está comenzando y no sabe leer muchas palabras va a aprender a descifrar palabras nuevas y aprender de sus errores sin que un adulto esté mirando sobre su hombro. Tal vez si queremos que los niños lean de forma independiente, deberíamos darles libros con palabras que les hayan enseñado a leer. Así, regresamos a la palabra purple, morado. ¿Por qué le fue tan difícil a mi hija aprender a leer esta palabra, aunque pudo adivinar purple mirando las imágenes y volviendo a adivinarla mirando el contexto? Resulta que adivinar palabras con diferentes pistas, tales como imágenes, contexto o patrones de frases repetitivas, es una forma muy ineficiente para aprender a leer. Increíblemente, este método, que se llama señales de 3 pistas, ha sido promovido por muchos años en el currículum del taller de lectura de Lucy Calkins, uno de los programas de lectura más vendidos en los Estados Unidos. Muchos niños que aprenden estos métodos tienen que ser reentrenados más tarde para poder aprender a leer correctamente. Pero aquí se preguntarán, ¿no usamos todos el contexto para entender mejor lo que estamos leyendo? Claro, usamos el contexto para la comprensión de lectura. Sin embargo, antes de que podamos comprender lo que leemos, tenemos que descifrar las palabras en sí mismas. Esto se conoce como decodificación. Si uno no puede decodificar correctamente, el contexto no le ayudará a darle sentido a lo que está leyendo. Las investigaciones científicas han demostrado que las personas que son lectores exitosos procesan automáticamente todas las letras de una palabra mientras la decodifican. Lo hacen porque en algún momento, cuando eran pequeños, aprendieron a descifrar las palabras usando el sonido de las letras. La gente que tiene éxito en la lectura no utiliza las señales de 3 pistas, no descifran palabras a partir del contexto de imágenes o de patrones de frases. Esto tiene sentido si lo piensa bien. No va a tener mucho éxito leyendo las palabras de la Constitución o del discurso de Gettysburg, un documento famoso del siglo XIX, si está buscando pistas. Décadas de investigación han demostrado que los lectores que padecen problemas son de hecho los que continúan identificando las palabras usando pistas. Las personas que leen de esta manera leen más lentamente, con menos precisión, y es más probable que encuentren la lectura difícil y desagradable. Lamentablemente, los distritos escolares de todo el país, como el nuestro, han gastado millones de dólares en planes de estudio que promueven estas estrategias ineficaces. Padres, educadores y activistas han comenzado a movilizarse para exigir que los niños comiencen a recibir una instrucción que se ajuste a la ciencia de la lectura. Así que se preguntarán, ¿qué es lo que realmente funciona para enseñar a un niño a leer la palabra purple o morado? Para encontrar una respuesta a esta pregunta, vea por favor la segunda parte de esta serie donde hago otro experimento, esta vez usando el método fonético.